Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiartutos y hoy les traigo este nuevo tutorial donde estaremos hablando sobre cámaras. Yo sé que a muchas personas, a muchos usuarios de Blender o gente que está aprendiendo Blender, todavía no saben bien manejar lo que son las cámaras, digamos algunas propiedades de las cámaras, cómo animarlas y también cómo renderizarla, digamos diferentes cámaras dentro de una escena. Entonces este tutorial lo traigo para eso. Va a ser un tutorial corto, no me voy a extender mucho. Voy a tratar de ser puntual en lo que voy a enseñar, en lo que yo sé. Yo no conozco totalmente todas las propiedades de las cámaras, pero lo que yo sé y lo que yo utilizo, entonces voy a tratar de enseñarlo y explicarlo en este tutorial. Listo chicos, estamos acá en Blender, tengo una escena preparada, esta escena la van a poder descargar, está en la descripción del video. Antes de continuar te pido por favor que me apoyes dándome un like, suscribiéndote si eres nuevo a este canal y activando la campanita. Listo chicos, bueno, estamos acá en Blender y tenemos esta escena acá. Es una escena muy simple, algo muy rústico, no tiene, digamos, nada especial. Entonces tenemos varios objetos acá. Como pueden ver, tengo unas animaciones acá. De acá, play. Tenemos un carrito que está siguiendo un pad, como un camino. Tenemos una navecita que está volando. Y tenemos a nuestro Master Sheet. Está acá parado, está vigilando. Y algunas columnas, bueno. Entonces básicamente vamos a hablar sobre las cámaras, qué podemos hacer con las cámaras, cómo las podemos, digamos, configurar. Digamos, bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces vamos a crear una cámara. Permítanme acá, yo activo esto para que vean lo que estoy moviendo. Listo. Voy a usar este menú. Crear una cámara, cámara. ¡Pam! Ya listo, creé acá mi cámara. La voy a subir para acá, la voy a correr. Vamos a ubicarla en esta parte. Bueno, entonces vamos a bajar esto acá. Voy a abrir otra pestaña donde vamos a ver a nuestra cámara. Ups, perdón. Perdón, acá la vamos a abrir acá a este lado. Listo, ahora sí. Bueno, entonces estamos acá dentro de la cámara. Vamos a abrir el menú acá. Y donde dice View, vamos a darle cámara to View. Ahí, bueno, ahí está seleccionada. Le vamos a dar 0 para poder ver lo que está viendo la cámara. Entonces esto es lo que nuestra cámara en este momento está viendo. Entonces digamos, tengo esta cámara, la voy a renombrar, le voy a poner cámara 1, por decir así. Nuestra cámara 1. Entramos acá a las propiedades de nuestra cámara en esta parte. Entonces dice que tiene un focal length de 50 milímetros, ay Dios mío. Bueno, una cámara lechera, vamos a decir. Tenemos acá 50 milímetros. Entonces, ¿qué es el focal length? Digamos, acá estamos viendo lo que ve nuestra cámara. Entonces, bueno, el focal length, digamos, es como esa distancia, como ese enfoque que le da la cámara a lo que estamos viendo. Mira, ahí podemos ver para que sepan. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros activamos acá el menú de View to Camera, Camera to View, eso quiere decir que acá podemos manipular la cámara como si fuera nuestra vista. Si la ven ahí moviéndose. Si queremos salirnos de acá, simplemente oprimimos el 0 para volver a entrar, 0, y entra ahí. Listo, entonces ahí es básicamente eso. Entonces ya la tenemos ahí, como estamos viendo, ahí digamos estoy rotando. Entonces volvemos a las propiedades de la cámara. Entonces estamos acá. Bueno, en este caso vamos a enfocar, déjenme. Cuando movemos para atrás y para adelante con el scroll del mouse, con la ruedita del ratón, estamos moviendo la cámara, no estamos haciendo ni zoom in ni zoom out, no nos estamos acercando, estamos moviendo la cámara. Tienen que tener eso en cuenta. Digamos, en este caso, bueno, voy a pararme acá donde está nuestro jefe maestro. Vamos a enfocar acá. Entonces listo, tenemos ahí. ¿Qué podemos modificar acá que nos ayuda, digamos, en cuando estamos creando una animación o vamos a crear un render? Lo que yo hago básicamente es lo siguiente. Entonces yo voy acá en esta parte, en las propiedades de la cámara, voy en Viewport Display y donde dice Paste Part Out, creo que se dice así, Paste Part Out. Esto nos permite crear un marco negro alrededor de la cámara de lo que no estamos viendo. Esto a mí me parece muy bueno y me sirve para enfocarme en lo que necesito ver y no distraerme con otras cosas. Entonces básicamente acá estamos viendo simplemente lo que la cámara está viendo. O sea, acá tenemos a nuestra cámara. Entonces
Entonces básicamente eso yo lo utilizo. Yo llego y lo activo todo, lo pongo en uno, también le activo el nombre para saber qué cámara es. Y le pongo los límites. Los límites es esta flechita acá, como este Enti, nos muestra, digamos, podemos, digamos, saber los límites que hay del objeto. Digamos, acá en esto ya sé que el objeto queda ahí. Entonces, esa parte nos sirve ahí. Entonces, ahí ya la tenemos. Para modificar, digamos, el tamaño, digamos, de la imagen que estamos viendo, digamos, tenemos que pasar a esta parte. Acá, donde es acá donde está esta impresora pequeñita. Acá nos dice que es una resolución de 1920 por 1080 y la podemos cambiar. Digamos, si yo quiero hacerla cuadrada, digamos, tipo para Instagram, le doy acá y él me la crea. ¿Sí me entiendes? Ahí podemos cambiarle toda la resolución que queramos. Miren, podemos cambiarle el tamaño acá, tamaño así, o acá. Le meto acá más, ahí podemos hacerla así más cinematográfica. Bueno, en mi caso yo la voy a dejar así, en mi caso yo la voy a dejar en 1. Entonces eso son cosas de las propiedades de la cámara y digamos del tamaño de lo que estamos viendo. ¿Qué otras cosas podemos sacar? Las de Safe Areas. Entonces si activamos esto sirve más para encuadrar más las imágenes, para fotografía, ese tipo de cosas. Digamos, la gente que sabe fotografía quiere ya hacer algo más artístico, digamos, con las zonas seguras podemos ir mirando, digamos, qué queremos en sí, dónde podemos encuadrar las imágenes, nuestros personajes. Pues por lo menos, mire, ahí nos va mostrando las áreas que queremos ya para crear composiciones más artísticas. Digamos, si queremos mover acá tan o acá. Entonces básicamente es para eso. Eso, chicos, entonces pues esto yo casi no lo utilizo, pero pues ustedes si lo quieren activar lo pueden activar. Digamos, en el caso de la animación de las cámaras, ya sabemos que las cámaras se pueden animar como los objetos, ¿no? Digamos, si nosotros queremos animar la cámara, básicamente nos paramos, digamos, en el fotograma 1, en el fotograma 0. Voy a darle y le pongo locación. Me voy para acá, para el fotograma 100. Me corro para acá. Y le doy y locación. Entonces ahora vamos a ver que nos hace este movimiento. Entonces, como ven, se puede también, digamos, animar desde cualquier ángulo. Digamos, si estoy acá, empiezo acá, pum, voy acá. Acá inclusive la puedo acercar, digamos, si la quiero acercar acá, pum, y locación, y acá él va a volver al lugar donde empezó. Entonces igual lo mismo, la rotación la podemos animar, digamos, acá que vaya acá, tin, y acá haga una pequeña rotación, que rote para acá, tin, que lo mire a la cara, le doy y locación y rotación y pum, suelto y tal. Entonces ahora como vemos ahí, acá estamos viendo lo que está viendo nuestra cámara y acá vemos el movimiento que hace la cámara. Bueno, entonces las cámaras se pueden animar como objetos, chicos, no necesitan nada especial, es básicamente lo mismo, básicamente como si fuera un objeto normal. Muchas personas que les gusta el modelado, digamos, se hace un personaje, digamos, como en este caso tengo a Master Chief acá y queremos hacer las famosas vistas de 360 grados o las vistas tornamesa. Entonces, que se muestre el personaje con una vista de 360 grados. ¿Cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo, hay forma muy sencilla de hacerlo. Digamos, yo tengo acá el origen, lo tengo en este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un objeto vacío. Entonces un empty, voy acá, le digo que Plane Access, ahí me lo creó. Si no lo ven, ahí está. Bueno, lo voy a escalar, vamos a escalar bastante, digamos acá, y lo voy a subir, lo voy a ubicar en esta parte. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el objeto vacío, selecciono primero mi cámara, después el objeto vacío, le doy control P, le doy el parent, lo voy a hacer un parent, le doy al objeto. Bien. Ahora, digamos, este objeto vacío me está controlando el movimiento y la rotación de la cámara. Entonces, como ven,
También la escala, o sea, la escala hace un acercamiento o lo aleja la cámara también. Entonces, ¿sí ven? Entonces básicamente para hacer la vista, por decir así, de 360, me paro en la vista top, voy acá al 1 y voy a animar el objeto vacío, no voy a animar la cámara. Entonces, digamos, tengo el objeto vacío seleccionado, le doy y le pongo rotación. Ahora me voy al fotograma 100, acá le doy R para rotar, presiono control para hacer exactos, le doy la vueltica, tan, suelto y rotación. Ahora miren, nos crea la famosa vuelta de 360 grados. Acá, para que sea continua, se crea un loop para que no haya esa pausa al final, de como se llama el easy in y el easy out. Básicamente me paro acá, presiono la tecla T, le doy lineal. Básicamente ahí va a estar dando la vuelta, como ven. Muy sencillo, chicos. Ahora, otra cosa que podemos hacer para crear como la vista de 360 grados más dinámica. Entonces, digamos, voy a borrar esto de acá. Borrar estos fotogramas que creé. Y en este caso, bueno, vamos a seleccionar la cámara. Me voy a ir acá a esta parte donde están los constraints y voy a utilizar los famosos constraints. Voy a darle clic acá y lo voy a utilizar bueno, hay varios. Entonces, el que más vamos a utilizar es el Damper Track. Le damos a este clic. Ahora seleccionamos y le damos al Entity. Vamos a seleccionar el Entity como si fuera nuestro punto donde la cámara se va a pegar. Entonces ahora él automáticamente llega y nos cambia la posición de la cámara, no importa, le damos en "-Z" y queda igual. Ahora miren lo que pasa con esto. Entonces, si yo me voy arriba, a la vista de arriba, bueno, voy a activar esto acá para que se vea más chévere. Tum. Voy a dejar acá G. Si yo me muevo la cámara con G, él automáticamente ancla la cámara al objeto vacío. Entonces, si yo la muevo, me la rota igual. No tengo que parar a rotarla ni nada. Entonces, puedo hacer movimientos más dinámicos, más cinematográficos. Entonces, con esto también podríamos cuadrar, digamos, una animación así, de este tipo. ¿Sí ven? Digamos, si yo me paro en vista perspectiva, acá, digamos, podría lo mismo. Solo con G muevo y voy dándole fotogramas y voy animando, digamos, la cámara para crear, digamos, visualizaciones o una animación de la cámara más dinámica, más llamativa de nuestro personaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos, yo puedo, bueno, esta cámara, voy a quitarle el parent con este. Vamos a utilizar la misma cámara. Entonces voy acá, parent. Y le digo clear and keep transformation. Bueno, entonces acá tenemos la camarita. Ahora vamos a coger nuestra cámara y la vamos a ubicar en esta parte. Permítanme acá. Esto ya está ahí. Lo voy a quitar. Nos vamos a parar en esta parte de acá. Voy a parar acá. Acá tengo dos animaciones. Esta parte, como ven, acá tengo dos animaciones. Tengo un carrito acá. Voy a correr la cámara para acá. Si le doy play, este carrito está animado sobre un pad, sí, sobre un caminito que le creé. Si yo le doy play, ahí vemos que el carrito se mueve. También tenemos nuestra nave que está volando también al tiempo. Entonces acá vamos a utilizar el mismo constraint que nos va a enfocar primero grabando el carrito y después podemos aplicarlo otra vez y grabar la nave. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, eso es para crear, digamos, animaciones más dinámicas. Básicamente, entonces vamos a cuadrar nuestra cámara. Voy a las propiedades de la cámara. Cuadro ahí donde está mi carro. Voy a bajar esto un poquito acá. Bueno, en la cámara voy al constraint otra vez. Acá le digo Damper Track y le voy a decir que quiero que me mire la cámara. Pum.
que me mira el carrito, perdón, que la cámara me mira el carrito. Ahora miren lo que pasa, cuando se mueve, él me va persiguiendo el carrito. Entonces digamos, si lo vamos a hacer, digamos, un poco que se vea más, voy a correr esto para acá. Chan. Para dar el efecto que quiero dar, para que entiendan un poco más lo que estoy hablando. Entonces acá me va a mover acá, cámara. Sí. Bueno, estamos acá. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Selecciono acá, paso esta parte, damper track. Le doy clic, selecciono el carro, ¡pam! Le doy menos Z para que me cuadre bien la vista. Le doy play y me está siguiendo el carrito, lo que está haciendo mi carro, el recorrido del carro. ¿Ven? Entonces acá tengo una influencia. La influencia le indica a la cámara si va a hacer ese recorrido, si va a seguir el objeto seleccionado o no. Entonces ahí uno le va subiendo el porcentaje y la cámara va siguiendo. Si está en 1, va a seguirlo totalmente. Entonces yo puedo aplicar este constraint varias veces. Entonces para manejar diferentes objetos, digamos, selecciono otro. En este caso, bueno, voy a parar acá un momento. Parar acá un momento. ¿Dónde está mi nave? Ah, está acá. En este caso voy a seleccionar. En el segundo voy a seleccionar mi nave. ¡Pam! Menos. Ahora miren. Ahora está siguiendo mi nave. ¿Ven? Pero entonces yo acá puedo manejar los valores de la influencia y digamos ir animando. Entonces, ¡pum! Ahora quiero que siga el carro. ¡Tan! Va siguiendo el carro. Ahora no, siga la nave. ¡Chin! Y la cámara automáticamente va siguiendo el recorrido de nuestra nave. Bajamos acá. ¡Pum! Listo, chicos. ¡Pum! Acá va otra vez. Esto es muy bueno, digamos, cuando uno tiene diferentes objetos animados dentro de una escena y quiere, digamos, hacer un recorrido así, escenas de acción. Quiere que la cámara siga un objeto y después siga el otro. Entonces esto nos sirve mucho, este construir nos sirve mucho. Listo, chicos, ahora volvemos acá otra vez a nuestro Master Chief, nuestro jefe maestro. Ahora vamos a hablar del famoso Depth of Field. Bueno, o profundidad de campo. Entonces tengo seleccionada mi cámara y tengo seleccionado nuestro objeto vacío, nuestro, por decir, crucecita. ¿Se acuerdan? Esta crucecita ya no está linkeada a nuestra cámara, ya no tiene el parent con nuestra cámara. Entonces es independiente. Entonces, digamos, ¿para qué nos sirve esto? Digamos, voy a dar un ejemplo. Entonces selecciono la cámara y vamos a activar acá donde dice Depth of Field o profundidad de campo. Entonces le doy clic, automáticamente todo se nos pone borroso. El Depth of Field, entre menos tenga el f-stop, entre menos tenga, más borroso. O sea, todo se va a ver más borroso. Si le subo, todo se va a ver más nítido, básicamente. Entonces así es como funciona la profundidad de campo. Entonces acá podemos manejar la distancia dependiendo en metros. Digamos, con estos valores él nos va diciendo, miren, ahí va la crucecita, lo podemos manejar. Yo que hago usualmente, digamos, cuando un objeto está en movimiento o creo un objeto, digamos una nave o lo que sea, algún personaje, básicamente creo un objeto vacío y le hago un parent con el objeto, digamos con el personaje. Entonces, digamos en este caso, bueno, este Master Chief no está en movimiento, está estático, pero entonces esto nos sirve como ejemplo. Entonces le hago el parent y hago lo siguiente. Entonces selecciono la cámara y acá en esta parte le digo donde dice Focus on Object o que se enfoque en el siguiente objeto. Selecciono esto y selecciono el objeto vacío, el empty. Entonces ahora básicamente este empty es el que me controla donde quiero que se me aplique el efecto de profundidad de campo. Digamos acá está adelante, digamos si lo quiero acá o más hacia atrás, que se vaya poniendo más borroso. Acá en las columnas básicamente el objeto me va a indicar dónde se va a enfocar, dónde va a estar borroso. Eso yo lo hago, digamos, cuando los objetos se mueven. Básicamente le hago el parent al objeto vacío y
pues si el modelo, el personaje está en movimiento, la cámara me va a seguir simplemente eso y el resto del fondo se va a ver un poquito borroso, se va a ver la cantidad de efecto que yo le meta o que yo le ponga. Bueno chicos, ahora vamos a hablar de algo que se llama el Clip Start. ¿Qué es el Clip Start? Digamos, tengo la cámara y a veces nosotros queremos hacer renders o acercamientos de nuestro objeto. Entonces digamos, si yo corro la cámara, ahí vemos que la cámara o la visión, lo que está viendo la cámara, empieza a cortar nuestro objeto. Si lo cortó, básicamente lo está cortando como si fuera una mantequilla. Digamos, esta propiedad de la cámara se puede manejar acá, donde está el Clip Start y el End. Entonces, digamos, a menos metros, a 0.1, yo puedo acercar la cámara para, digamos, ver detalles pequeños, digamos, de nuestro personaje, si queremos resaltar algo, digamos. Entonces, con este valor vamos a ir modificando, digamos, si quiero mostrar detalles, vamos acá a la cara. Lo puedo acercar y mostrar algún detalle, alguna textura o algo. Si este valor está arriba, empieza básicamente a cortarlo. ¿Sí? Ahí podemos ver, ese es el inicio, ¿no? Y este otro, el de atrás, es el final. Entonces, si ese valor, lo mismo. Si lo vamos modificando, permítanme, entonces corro esto para acá, pan. Digamos, si yo lo pongo acá en 1, si lo pongo en 1, mire, no se ve nada. Nos corrió toda la visión de la cámara hacia el frente, básicamente la cámara no está viendo nada, pero entonces si lo empiezo, acá podemos ver, si lo empiezo a mover, él va a ir revelando. Esto se podría utilizar, es un efecto que se podría utilizar para presentar una animación, un personaje. Entonces mira, él va básicamente ya ahí revelando todo, por decirlo así. Chan, 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 chan. Ven, ven chicos. Listo chicos, continuamos. Quiero pedir disculpas por tantos digamos que he dicho en el video. He hecho más de, yo creo que 2000 o 3000 digamos. Entonces disculpen, se me sale, no sé, es algo que no he controlado, no sé qué me pasa en este video, pero bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar del follow path o seguir recorrido de la cámara. Entonces para este ejemplo vamos a crear primero nuestro recorrido. Entonces voy a la vista superior y voy a crear el recorrido. Entonces voy acá, me voy a esta parte curva y voy a seleccionar el que dice path. Entonces ahí ya se me creó. Si lo ven, no sé si lo ven ahí. Entonces lo voy a mover. Voy a abrir esto acá un momento. Voy a escalar primero que todo y vamos a correr un poquito. Seleccionar, bueno, para acá, vamos a jalarlo acá. Vista superior. Poner por acá. Que empiece más o menos acá. Entonces voy a entrar en modo edición y voy a cambiar, digamos, acá los vértices que tiene. Entonces voy a ir modificándolos para dar el recorrido. Vamos a hacer un recorrido algo muy sencillo, digamos. Voy a poner esto por acá para que haga nuestra cámara. Entonces digamos, acá puedo construir otro cutting. Paso para acá, pan, que punte la vuelta acá, venga por acá, se meta por acá, pase acá, tum. A ver qué pase por acá. Hacer que nuestra cámara, digamos, recorra la escena que tenemos acá y listo, llegué acá. Entonces, como ven, ahí ya tengo mi recorrido. Entonces salgo del modo edición. Entonces tenemos la cámara seleccionada, le damos Object, Follow Path, seleccionamos nuestro path, recorrido, yo lo renombré. Entonces ahí automáticamente llega y nos cambia la posición de la cámara. Vamos, si yo le doy play, miren, la cámara está por allá. Esta salida está fuera de nuestra escena. Ahora acá en X. Miren, la cámara está por ahí dando vueltas.
Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, entonces vamos a Follow Curve. Vamos a cambiar acá el length, digamos a 100 fotogramas. Y le vamos a dar al G. Eso automáticamente nos va a mandar la cámara, nos las va a mandar al origen del pad, o sea, de nuestro camino. Entonces, digamos, si ahora menos ahí va. Va toda. ¿Sí ven que va rápido? ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, digamos, igual si yo le pongo acá 200, ya sigue derecho, entonces no. La velocidad de la cámara, bueno, vamos a primero se puede arreglar en las propiedades de la curva. Entonces permítame, acá me cuadro acá, pum. Entonces voy a ir acá a la cámara, al 1. La velocidad de la cámara nosotros la podemos, digamos, ajustar seleccionando acá el pad y acá en esta parte. Entonces, digamos, me dice que está a 100, entonces frames yo le puedo poner 200 y ella va a andar más lento, miren. Entonces, vamos, si quiero le puedo poner 300, va a andar más lento. Entonces, ahí podemos ir cuadrándola, podemos ir ajustándola, digamos, la velocidad. Acá más para arriba, selecciono la cámara, la voy a rotar, digamos, para que mire lo que necesito que mire. Entonces ahí me va mostrando, acá podemos ver, dando la vuelta. Voy a quitarle esto para que no se vea. Ahí vemos, digamos, cómo va la cámara. Digamos, en este caso ya esto le podemos meter 200 para ir viendo cómo va. Bueno, aumentámosle 300 igual. Chin. Da la vuelta. Y va haciendo el recorrido. ¿Qué podemos hacer ahí? Digamos, ya tengo el modificador de Follow Path aplicado a la cámara. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Digamos, yo quiero que la cámara mire a Master Chip. O sea, quiero que se concentre en él. Bueno, entonces si queremos, como les decía, si queremos que la cámara, digamos, se fije en un punto, haga el recorrido y se fije en algún personaje o en algún objeto, básicamente podemos utilizar otro constraint acá, que sería el Track 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a seleccionar nuestro objeto vacío que estaba en el Master Chef, en el jefe maestro, lo vamos a seleccionar, pan. Y la cámara automáticamente va a quedar mirando ese objeto. Entonces, digamos, acá en este caso yo puedo seleccionar el objeto vacío. Lo puedo, digamos, seleccionar. Y si lo quiero mover, lo voy moviendo, digamos, la vista de la cámara se va moviendo. Entonces ahí podría animarlo, o sea, puedo hacer una animación. Ven, chicos. Entonces básicamente sería eso, sería darle, digamos, la ubicación de donde tiene que mirar y él va siguiendo el recorrido. Ya si no queremos ese recorrido, digamos, si es, digamos, queremos hacer una, por decir, una montaña rusa y no queremos que, digamos, mira un punto, sino que siga digamos, la visión en el recorrido. Entonces, pues básicamente quito esto y nomás la dejo así. Entonces él me está mostrando lo que va a haber, digamos, en el camino, en la montaña, o lo que ustedes quieran, pues una carretera, y quieran poner una cámara, como dar para la sensación de que la persona está viendo, digamos, el camino. Entonces sería de esa forma. Listo, chicos, ahora vamos a pasar a la parte final. Digamos, esta parte ya es de cómo poner diferentes cámaras en diferentes ángulos y renderizar todo sin necesidad de renderizar cámara por cámara, sino crear una secuencia de renderizado de una animación o de un personaje. Bueno, entonces voy a utilizar esta escena del tutorial anterior que hicimos una nave estilo como Star Wars Low Poly. Si no has visto este tutorial, acá arriba te va a aparecer la tarjetita para que lo veas cuando termines este tutorial, o si no, en la descripción del video lo puedes encontrar. Entonces básicamente yo ya tenía acá una cámara. Entonces ya tenía esta cámara acá. Esa es la cámara, digamos, con la que hicimos nuestra animación. Pero digamos que yo quiero poner dos cámaras más, aparte de eso, o sea, tener tres cámaras en diferentes ángulos.
Entonces, ¿cómo podría hacer eso y cómo podría crear una secuencia continua con las cámaras sin necesidad de complicarme y tener que renderizar primero una cámara, después la otra, sino que todo se renderice las 3 cámaras al tiempo? Entonces fácilmente, entonces digamos, este por lo menos es cámara, le voy a poner la 1. Le voy a poner cámara 1. Ese es el primer paso, tenemos que renombrarlas. Entonces, bueno, voy a coger esta misma y voy a crear una copia. Pongo por acá, para acá. Permítame, acá activo el Screen Cast para que vean, digamos, lo que estoy oprimiendo. Entonces creé la copia y esta la vamos a poner, la voy a renombrar la 2. Esta va a ser la cámara 2. Entonces, digamos, acá entra la cámara, lo oprimo 0 y él me está mostrando lo que está viendo la cámara. Entonces, acá me voy a ubicar. Digamos, esta la quiero que sea así. Entonces, si me paso a la 1, la 1 está así y la 2 está así. Si doy play, ahí me está mostrando lo que está mostrando la 2. ¿Sí ven? Entonces, digamos, esta yo la quiero cambiar y lo quiero poner ortográfica. Entonces, ahora está ortográfica. Le voy a cambiar acá para que se vea así, entonces se ve así, es la ortográfica. Entonces, esa es la 2. Y ahora quiero crear otra cámara. Entonces, selecciono la 1 otra vez y le voy a dar Shift D, la copio la voy a correr para acá. La voy a rotar un poquito. Esta sería mi cámara 3. Entonces, pongo 3, cámara 3, entro a lo que está viendo la cámara, me ubico lo que quiero que el espectador vea. Lo va a hacer así, chan, por decirlo de este lado. Bueno, vamos así para que vean de este lado. Entonces, esta va a ser mi cámara 3. Ya tengo la cámara 1, bueno, la cámara 1 está viendo esto, la cámara 2 está viendo esto y la cámara 3 va a ver esto. Entonces, ¿qué hago ahí? Me voy acá al primer frame, voy a seleccionar la cámara 1 y le voy a dar control B. ¡Pum! Él automáticamente marca que en el fotograma 1 la cámara 1 es la que va a estar grabando. Ahí está grabando, Bueno, entonces me voy al fotograma, digamos, 30. Selecciono la cámara 2 y le doy control B. ¡Pum! Me marcó la cámara 2. Me dice que desde el fotograma 30 en adelante él va a grabar con la cámara 2. Si me voy para acá adelante y me voy a parar acá en el fotograma 70, selecciono la cámara 3 y le doy control B. Y miren, chicos, pum, pum, hace los saltos de las cámaras. Entonces básicamente eso, es muy fácil de hacer. O sea, yo sé que hay muchas personas que no sabían este truco, pero hay gente que, digamos, crea las cámaras. Entonces lo que hacen es renderizar aparte, digamos, renderiza la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3 y después pues en postproducción componen, digamos, bueno, esta secuencia acá, esta otra acá. Pero entonces de esa forma es más fácil y más práctico. Y entonces a la hora de renderizar, automáticamente nos va a renderizar todo. La secuencia nos la va a renderizar siguiendo esta línea. O sea, siguiendo, digamos, lo que le preestablecimos. Él va a renderizar de la 0 al 30, la cámara 1. Del 30 al 70, la cámara 2. Y el 70 al 87, la cámara 3, chicos. Entonces es muy sencillo y muy fácil. Es algo muy práctico que lo puede ayudar a uno a la hora, digamos, de renderizar una animación. O si uno tiene un personaje y tiene diferentes cámaras que están mostrando diferentes ángulos del personaje, pues de esa forma podemos hacerlo. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, hasta acá este tutorial. Espero les haya gustado. Tenemos grupo de Discord, si no saben, en la descripción del video lo pueden encontrar. También está mi Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, pueden mostrar sus trabajos. Y nos vemos en el próximo tutorial.